Bienvenidos a nuestra parte 2 de este tema de la Guía Esencial del SAT e Impuestos en México. El contenido explica la historia y función de los impuestos, detallando los ingresos gubernamentales y la estructura de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y sus respectivos impuestos principales. Además, se aclara la diferencia entre la Secretaría de Hacienda y el SAT, se instruye sobre el proceso de obtención del Registro Federal de Contribuyentes, RFC, la firma electrónica y el buzón tributario. Finalmente, se abordan en profundidad los regímenes fiscales para personas físicas, las deducciones personales, el IVA e IEPS, impuestos indirectos, las inversiones en el extranjero y en plataformas financieras como CETES y criptomonedas, con consejos para la planeación fiscal preventiva. Y esto es Nova Podcast. Ya hemos desmenuzado varios temas importantes sobre este gran podcast. Bueno, pues conectamos con una pregunta que muchas personas deben de tener con respecto a esto, pero primero te damos la bienvenida. Gracias, y demos continuidad a este gran tema. Ok, ¿y si un mes tengo más gastos que ingresos? Si tengo pérdida, Esa pérdida fiscal la puedes guardar y usarla en meses o años futuros para disminuir las utilidades que tengas en el mismo régimen. No se pierde. ok, esas son las deducciones del negocio. ¿Y el otro tipo? Dijiste que había dos. El otro tipo son las deducciones personales, y estas son la joya de la corona, porque aplican para todas las personas físicas, estés en el régimen que estés, seas asalariado, empresario, arrendador, todos. A ver, ¿qué gastos entran aquí? Esto sí nos interesa a la mayoría. Claro, aquí entran gastos que hacemos en nuestra vida personal. Los más importantes son gastos de salud como honorarios médicos, dentales, de psicólogo, de nutriólogo. ¿Psicólogo y nutriólogo también? ¡Qué bien! Sí, desde hace unos años. También gastos de hospital, análisis clínicos, compra de lentes ópticos graduados hasta un monto, primas de seguros de gastos médicos mayores. Ok, salud. ¿Qué más? Gastos funerarios de familiares directos, donativos que hagas a instituciones autorizadas, las donatarias, los intereses reales que pagaste por tu crédito hipotecario para tu casa. Los intereses de la hipoteca. ¡Wow! Sí, la parte real, o sea, descontando la inflación. El banco te da una constancia anual. También entra el transporte escolar de tus hijos si es obligatorio en su escuela. Vaya, son varios gastos comunes. ¿Puedo deducir todo lo que gaste en eso sin límite? Suena demasiado bueno para ser verdad. Jaja, exacto. Hay límites. Aquí viene lo importante. La mayoría de estas deducciones personales tienen un límite global. Un tope. Sí, la suma de todas esas deducciones en el año no puede pasar de dos cosas: el 15% de tu ingreso anual total o 5 UMAS anuales. UMAS, ¿qué es eso? Es la unidad de medida y actualización. Cambia cada año. Para 2025, 5 UMAS anuales serán pues alrededor de 200,000 pesos, más o menos. Entonces tu tope es 15% de tu ingreso o esas 5 UMAS, lo que sea más bajo. Ok, hay un tope general. ¿Hay otros límites? Sí, hay algunos gastos que tienen su propio límite adicional a ese global. El más relevante es el de las aportaciones voluntarias a tu Afore o a un plan personal de retiro, PPR. El ahorro para el retiro. Ese mero. Puedes deducir hasta el 10% de tu ingreso anual o 5 UMAS anuales, además del límite global de las otras deducciones. Es un incentivo para ahorrar. Buenísimo. ¿Y las colegiaturas? También he oído de eso. También tienen su propio tratamiento. Puedes deducir colegiaturas desde preescolar hasta bachillerato o equivalente técnico, pero tienen montos máximos específicos por cada nivel educativo y por cada hijo, y estas sí entran dentro del límite global del 15% o 5 UMAS.
Ok, entonces muchas deducciones personales pero con topes. ¿Y cómo funcionan en la práctica? ¿Cuándo las aplico? Estas deducciones personales se aplican en tu declaración anual. Ahí sumas todos tus ingresos del año de todos los regímenes en los que estés. Mi sueldo, mis rentas, mis intereses, todo junto. Todo. Y a ese total le restas todas tus deducciones personales que juntaste durante el año y que cumplan los requisitos. El resultado es tu base gravable. Y sobre esa base gravable. Sobre esa base gravable es que aplicas la famosa tabla del ISR para calcular tu impuesto anual. Entonces el efecto es que pago impuestos sobre menos dinero. Exactamente. Reduces la base y por lo tanto puedes pagar menos ISR. Incluso si durante el año te estuvieron reteniendo impuestos, como pasa con los sueldos o a veces con intereses o plataformas. Ajá. Al hacer este cálculo anual y restar las deducciones, puede resultar que pagaste de más durante el año. Y ahí es donde se generan los famosos saldos a favor, Las devoluciones del SAT. esas meras. Mucha gente cree que las devoluciones son un regalo del SAT, pero no, son el resultado de que pagaste de más, muchas veces gracias a tus deducciones personales. Por eso, el verdadero, digamos, hack fiscal para la mayoría no son trucos raros, sino la disciplina de pedir factura electrónica por todos estos gastos personales. Y pagarlos con tarjeta o transferencia, ¿no? Fundamental. Para que la deducción personal sea válida, casi siempre se requiere el CFDI a tu nombre y que el pago se haya hecho por medios electrónicos. Nada de efectivo. Queda clarísimo pedir factura de todo lo deducible y pagar electrónicamente. Ahora, hablando de la tabla de ISR, ¿es verdad ese mito de que si gareas mucho te quitan el 35% de todo? No, para nada. Ese es uno de los mitos más grandes. El ISR en México es progresivo, no es una tasa fija. Progresivo, ¿cómo funciona? Significa que la tasa de impuesto va aumentando conforme aumenta tu ingreso. Pero, y aquí está el truco, la tasa más alta que, sí, puede llegar al 35%, solo se aplica a la porción de tu ingreso que cae en el último escalón de la tabla. No a todo. No a todo. Imagina que son como escalones. Tus primeros pesos ganados pagan una tasa muy baja o incluso 0%. Los siguientes pesos que caen en el segundo escalón pagan la tasa de ese escalón y así sucesivamente. La tasa del 35% solo la paga la gente con ingresos muy, muy altos y solo sobre el excedente que cae en ese último tramo. Ok, eso lo hace mucho más justo, ¿no? Pues sí, la idea es que quien gana más contribuya con una proporción mayor, pero solo sobre sus ingresos más altos. El proceso es, sumas tus ingresos anuales, restas tus deducciones personales para sacar la base gravable y a esa base le aplicas la tarifa anual progresiva. Entendido. Oye, ¿y todos los ingresos que recibo pagan ISR o hay algunos que se salvan? La regla general es que casi todo ingreso aumenta tu patrimonio y, por lo tanto, paga ISR. Son los ingresos grabados, pero sí hay algunas excepciones importantes. Son los ingresos exentos. Exentos. ¿Cómo cuáles? La ley, el artículo 93 de la ley del ISR, para ser exactos, menciona varios. Por ejemplo, el aguinaldo está exento hasta un monto equivalente a 30 o más. Ok, una parte del aguinaldo no paga. Exacto. Las herencias y los donativos entre familiares muy directos generalmente están exentos. Aunque ojo, si son grandes, hay que informarlos y es súper recomendable tener un contrato que lo ampare. Buena recomendación. ¿Algo más? Los intereses que te pagan las SOFIPOS
están exentos si tu saldo promedio anual en todas tus SOFIPOS no pasa de 5 UMAS anuales. Sí, Y también, por ejemplo, los préstamos. Un préstamo bien documentado no es un ingreso gravable porque lo tienes que devolver. No aumenta tu riqueza neta. pero hay que tener el contrato del préstamo, ¿no? Por si el SAT pregunta. Importantísimo, porque la regla de oro del SATE es: todo depósito en tu cuenta bancaria se considera ingreso gravado a menos que tú demuestres lo contrario. La carga de la prueba es tuya, del contribuyente. Aguas con eso entonces. Mejor tener todo bien documentado. Definitivamente, Volvamos rápido a los otros impuestos federales. El IVA, ese 16% que vemos en todos lados. el IVA, impuesto al valor agregado, ese, como dijimos, grava el consumo. Lo pagamos todos al comprar la mayoría de bienes y servicios. Las empresas, ¿qué papel juegan ahí? Ellas lo recaudan. Cuando venden, te cobran el precio más el 16% de IVA. Eso se llama IVA trasladado. Y cuando ellas compran sus insumos, también pagan IVA. Eso es IVA acreditable. Al final del mes, le entregan al SAT la diferencia entre el IVA que cobraron y el IVA que pagaron. ¿Actúan como recaudadoras para el SAT? Exacto. Y es importante recordar que existe la tasa 0% de IVA para algunos productos esenciales, como alimentos no procesados, medicinas, libros, y también para las exportaciones. Ah, por eso no me cobran IVA en el súper por las verduras. Por eso. Pero ojo, si compras comida ya preparada, esa sí lleva el 16%. Claro, ya tiene un valor agregado. ¿Y el IEPS? Ese suena como el impuesto a las cosas malas o de lujo. Ja, algo así. El impuesto especial sobre producción y servicios se aplica a productos muy específicos, con la idea, al menos en teoría, de desincentivar su consumo o porque generan costos sociales. ¿Cómo cuáles? Los clásicos: tabaco, bebidas alcohólicas, refrescos y bebidas azucaradas, gasolinas y también la llamada comida chatarra. Y las tasas son altas. Pueden ser muy altas, especialmente en cigarras, donde llega a ser más del 100%, o pueden ser cuotas fijas por litro o por pieza, como dices, gusto pieza, como en las gasolinas o refrescos. Y, a menudo, el IVA se calcula todavía sobre el precio que ya incluye el IEPS, así que el golpe al bolsillo es doble. Ouch. Sí encarecen bastante esos productos. Ok, hemos hablado mucho de nosotros, las personas físicas, pero ¿qué onda con las empresas, las personas morales? Buena distinción. Una persona física somos nosotros, los individuos de carne y hueso. Una persona moral es una entidad legal que se crea por la unión de varias personas, físicas o incluso otras morales, que se llaman socios o accionistas. Como una SADCB o una SDRL. Exactamente, esas son figuras jurídicas. La persona moral tiene su propio nombre, su propio patrimonio, sus propias obligaciones, separadas de las de sus socios. ¿Cuándo conviene crear una persona moral? Generalmente, cuando inicias un negocio con socios, te ayuda a limitar la responsabilidad personal. Si la empresa quiebra, en teoría, no se va a encontrar tu patrimonio personal. Facilita la entrada y salida de socios, le da más formalidad y estructura al negocio. Fiscalmente, las personas morales tienen sus propios regímenes y reglas de impuestos diferentes a las de las personas físicas. Ok, es una decisión importante que seguro requiere asesoría. Definitivamente, no es algo para tomar a la ligera. Oye, a veces piden un papel del SAT que se llama opinión de cumplimiento o 32D. ¿Eso qué es? ¿Sirve de mucho? La opinión de cumplimiento te dice si a la fecha en que la consultas tienes presentadas todas las declaraciones
a las que estabas obligado según el SAT. Suena útil. Es útil para ciertos trámites. Por ejemplo, si quieres ser proveedor del gobierno o pedir un crédito grande. Pero ojo, que tengas una opinión positiva no significa que tus declaraciones estén bien hechas ni que no debas impuestos. Ah, solo dice que las presentaste. Exacto. No es una auditoría ni una garantía de que todo esté perfecto. Es solo un indicador de formalidad en la presentación. Entendido. Un punto importante hoy en día. ¿Qué pasa si soy residente fiscal en México, pero tengo ingresos del extranjero, inversiones fuera, trabajo remoto para una empresa de otro país? Si eres residente fiscal mexicano, que generalmente lo eres, si vives aquí, estás obligado a pagar ISR en México por todos tus ingresos, vengan de donde vengan, ingresos mundiales. Aunque ya haya pagado impuestos en el otro país. Aquí es donde entran los tratados para evitar la doble tributación que México tiene con muchos países. Generalmente, el impuesto que pagaste en el extranjero lo puedes acreditar, restar contra el ISR que te toque pagar aquí en México por ese mismo ingreso. O sea, no pago doble. Pero sí pago hasta la tasa mexicana. Exacto. Pagas la diferencia si la tasa mexicana es mayor. Y lo importante es que tienes que declarar esos ingresos aquí, aunque no te salga a pagar nada extra. Traer el dinero a México sin haberlo declarado aquí puede levantar focos rojos en el SAT. Hay que declararlo sí o sí. Vale. Y para terminar, toquemos rápido algunas inversiones específicas que generan dudas. Sofipos, Bolsa Mexicana, criptomonedas. ¿Cómo tributan? A grandes rasgos. Ok, rápido. Sofipos, como dijimos, caen en el régimen de intereses. La parte clave es la exención si tu saldo promedio anual total es menor a 5 UMAS anuales. Si te pasas de ese monto, hay diferentes interpretaciones entre contadores sobre si solo paga el excedente o todo. Mejor consultar un experto si estás cerca o arriba del límite. Ok, Sofipos con cuidado si la inversión es grande. Bolsa. Bolsa de Valores Mexicana y el SIC, que trae acciones extranjeras, cae en el régimen de enajenación de bienes, acciones. Tiene un tratamiento fiscal bastante bueno. Pagas una tasa fija especial del 10% sobre la ganancia neta que obtengas al vender tus acciones. No se suma a tus otros ingresos, no va a la tabla progresiva. 10% fijo sobre la ganancia, eso es atractivo. Sí, las casas de bolsa mexicanas te ayudan mucho, te dan constancias fiscales que facilitan la declaración anual. Ojo, si inviertes directamente en bolsas de otros países, no vía SIC, las reglas podrían ser diferentes y quizás si tengas que sumarlo a tus otros ingresos con tasas progresivas. Ok, Bolsa Mexicana, 10% sobre ganancia. Y el tema del momento, criptomonedas. Uf, las criptos. Esa es la zona más gris de todas. A la fecha, no hay una regulación fiscal específica para criptomonedas en México. Entonces, ¿no se pagan impuestos? No, no. Que no haya reglas específicas no significa que no paguen. La autoridad, como Prodecon, la Defensoría del Contribuyente, ha sugerido tratarlas como bienes muebles para efectos del ISR, lo que implicaría que la ganancia al venderlas se sume a tus demás ingresos y pague con la tabla progresiva. Pero esto complica mucho cosas como la facturación si las usas para pagar. Suena acá un lío. Lo es. Hay mucha incertidumbre. Las opiniones de expertos varían. Aquí más que nunca, si vas a operar con cripto de forma importante, la asesoría fiscal especializada antes de empezar es crucial. Meterse sin saber es como querer jugar hockey usando las reglas del fútbol. Te vas a equivocar. Vaya panorama con las cripto.
Bueno, después de todo este recorrido, que sí fue bastante denso, hay que admitirlo. ¿Qué consejos clave podemos rescatar de la fuente experta para alguien que está empezando o que simplemente quiere poner en orden su situación fiscal? Mira, creo que los puntos clave serían: primero, que no cunda el pánico. No hay que abrumarse. Hay que empezar poco a poco. Si tu negocio es muy chiquito al inicio, enfócate primero en hacerlo jalar, en generar ingresos. Ok, calma y enfoque en el negocio al principio. Exacto. El SAT, siendo realistas, no suele perseguir activamente los montos mínimos de alguien que apenas empieza. Segundo, eso sí cumple con lo básico indispensable. Saca tu RFC. Eso no es negociable. RFC sí o sí. Tercero, incorpórate gradualmente al sistema. Empieza en el régimen que te toca según tu actividad y tus ingresos. Quizá ricos si cumples. Cuarto, aprovecha los recursos que hay para aprender. Guías como esta, videos, artículos. No tienes que ser un experto, pero sí entender lo básico. Y quinto, quizá el más importante. Yo diría que sí. Busca asesoría profesional antes de tomar decisiones financieras o de negocio grandes. ¿Me conviene ser persona física o moral? ¿Cómo estructuro esta inversión? ¿Qué implicaciones tiene este contrato? Preguntar antes te puede ahorrar muchos dolores de cabeza y dinero después. La meta final no es evadir, sino pagar lo justo, ni más ni menos, entendiendo las reglas del juego. Excelente síntesis. Entonces, si tuviéramos que resumir el resumen, ¿qué significa todo esto para nosotros? Pues significa que entender el sistema fiscal mexicano, aunque suene y a veces sea complejo, es fundamental, no solo para cumplir y evitar problemas, sino para tomar decisiones financieras y de negocio mucho más inteligentes. Y que una vez que le entiendes a los conceptos básicos, RFC, regímenes, deducciones, ISR progresivo, deja de ser ese monstruo que nos imaginamos. Exacto, se vuelve una herramienta más. Y como reflexión final, algo para que se quede pensando nuestra audiencia. Pues, más allá de verlo solo como una obligación, ¿cómo podría cambiar nuestra perspectiva si viéramos el conocimiento fiscal como una ventaja estratégica? O sea, ¿cómo el entender a fondo los detalles de los regímenes, las deducciones personales que casi todos podemos usar, o incluso cómo funcionan los impuestos indirectos, como el IVA? ¿Cómo podría todo eso influir en cómo hacemos crecer un negocio o en qué tipo de inversiones elegimos para el largo plazo? Es una buena pregunta. Porque cuántas oportunidades fiscales totalmente legales y legítimas, como esas deducciones personales, dejamos pasar cada año simplemente por desconocimiento. ¿Cuánto dinero se nos va por no pedir una factura o no saber qué gastos sí podemos restar? Ese desconocimiento tiene un impacto directo en nuestras finanzas personales año tras año. Una pregunta poderosa y muy práctica para cerrar. Quizás es un buen momento para que cada quien revise su propia situación fiscal con esta nueva perspectiva y, como bien dices, si hace falta buscar esa orientación profesional para navegar este mundo con más confianza y, ¿por qué no?, optimizar nuestra carga fiscal dentro de la ley. Tal como lo mencionas, gracias, y esto fue Nova Podcast. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.